¿Qué tal, traders? Comenzamos un nuevo seminario este día martes 19 de julio, en donde, como lo hemos señalado ya en repetidas ocasiones, Wall Street ha caído más de un 25% de fracción en lo que va de este año 2022, una caída importante. Por eso que hemos querido ahondar en el título de este seminario y poder investigar y conocer un poco de cómo operar los mercados bajistas. Pero antes que todo, por supuesto, tenemos que reconocer y entender qué características tiene un mercado bajista, a qué se le llama un mercado bajista. Y es por eso entonces que hemos querido centrarnos en esta presentación para que así ustedes como traders, tanto novatos o en etapa intermedia, lo aprendan, lo puedan digerir y prontamente, por supuesto, lo puedan aplicar e implementar. Así que vamos a estar revisando esto dentro de los próximos 30, 40 minutos de este seminario. Quiero darle la bienvenida a todos los que se van conectando, recordarles que cualquier detalle, cualquier pregunta que puedan llegar a tener, la pueden ir dejando en la sección de preguntas a través de Zoom. Y también recordarles que este canal o este video va a quedar grabado y prontamente va a ser colgado en el canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica. Tenemos nuestro perfil de Instagram, en donde la comunidad de traders nos sigue habitualmente, está atento a las señales de trading o ideas que estamos compartiendo en nuestro canal de Telegram, por supuesto, y el mismo canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica. Y bueno, vamos a comenzar entonces ya a revisar qué es o bien cuáles son las características de un mercado bajista o qué es un mercado bajista. La mayoría de los inversores no tiende a comprender ni a reconocer finalmente qué puede llegar a ser. Por lo general tienden a interpretar esto como una sensación o bien una situación negativa en el comportamiento de las bolsas en base a los movimientos repentinos y abruptos que los mercados vienen a mostrar. Por lo general, eso es lo que tiende a llamar mucho la atención en la opinión pública, es lo que se muestra, por supuesto, en las noticias o lo que hace más noticia en el día a día o en los días particulares cuando la bolsa pierde un 3, un 5, un 10% en algunos de los casos. Sin embargo, un mercado bajista reúne distintas condiciones y también no es solamente en una porción del tiempo, sino que es prolongado, es un mercado que entra en un ciclo bajista. Un mercado bajista es una caída prolongada, como lo comentábamos, igual o superior a un 20% y que es impulsada por lo general por variables económicas fundamentales, que precisamente vamos a estar revisando al final de esta transmisión, cuáles son las variables que tal vez están dando a entender que hoy estamos en un mercado bajista. Desde la Segunda Guerra Mundial del año 2019 a la fecha, por supuesto, el S&P ha registrado 11 ciclos bajistas. Por tanto, podríamos estar a puertas del 12avo o de tal vez reconocer el 12avo ciclo bajista que al día de hoy se presentan, los cuales en media mostraron una contracción de un 34% y tuvieron una duración de 16 meses. Hoy el mercado lleva solamente 7 meses, de acuerdo obviamente a los descensos que presenta durante este 2022, y ha alcanzado una caída máxima de un 25,5% aproximadamente en el índice americano SP500. Los ciclos de mercado se tienden a caracterizar por la incertidumbre y el miedo generalizado que suelen causar a los inversores a medida que ven disminuir el valor de sus carteras. Tienden a tener obviamente un temor a menudo que provoca y que se dejan llevar por el pánico y se desvían de sus estrategias de inversión, lo que en última instancia tienden a repercutir negativamente en la rentabilidad a largo plazo y muchas veces tienden a perderse los rebotes que estos mercados tienden a presentar, que tienden o pueden llegar a ser de igual magnitud e importantes, como lo que vimos, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando las bolsas caían en marzo en torno a un 20, un 25, un 30% en algunos de los casos, pero seguido de eso, gracias a los incentivos económicos que implementó la Fed y los bancos centrales a lo largo del mundo, a través de los recortes de las tasas de interés y los estímulos macroeconómicos, o bien estímulos no convencionales, el mercado tendió a recuperar y consecutivamente a marcar nuevos máximos históricos. Es por eso que el pánico y la psicología dentro de los inversionistas juega un rol protagónico a la hora de evaluar inversiones y sobre todo al considerar estos ciclos bajistas como una oportunidad o no. Vamos, un segundo. Indicadores de un mercado bajista. Vienen a presentarse, por supuesto, algunas situaciones que son importantes. Los mercados bajistas suelen empezar con una ligera desaceleración del impulso económico, en un momento en el que la mayoría de los inversionistas, de los traders, se encuentra inmersos en una falsa sensación de seguridad o cuando la euforia del mercado se encuentra, por lo general, en un punto álgido. Los inversores tienden a caer
muchas veces en los temores y por supuesto en las repercusiones en general que el mercado viene a presentar, en donde la desaceleración, muchas veces estos impulsos tienden también a dar señales equívocas de lo que puede llegar a suceder. Así es como muchos de los traders y que habitualmente se relacionan en el día a día con nosotros, nuestros clientes y también los super gurús que pronostican los descensos de los mercados, buscan constantemente contracciones y los próximos ciclos bajistas o las próximas contracciones. Ahora, ¿por qué llama tanto la atención el operar en un mercado bajista a diferencia de un mercado alcista? Ya que, por un lado, tenemos que reconocer que los mercados alcistas vienen y dibujan máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Es la primera condición que tenemos que reconocer y que dejan obviamente en evidencia en el largo plazo. ¿Cuál es la característica principal, más allá, por supuesto, que tienden a mostrar máximos y mínimos crecientes y, por supuesto, ir en línea con el desempeño económico mundial, con el rendimiento también de las acciones que lo componen al índice o a los mercados en general? Es que también son crecimientos prolongados y lentos, si se puede denominar de cierta forma. Por lo cual tienden a entregar una rentabilidad a largo plazo y tienden a ser rentabilidades que van de acuerdo, como lo comentábamos, a los movimientos de la economía o al rendimiento de la economía muchas veces. En cambio, cuando reconocemos los ciclos bajistas, y lo vamos a mirar más adelante, y seguramente ustedes se han percatado, las caídas que los mercados presentan son abruptas. No serán caídas todos los días de un 3, 5, un 10%, pero sí, cuando vamos viendo los resultados diarios del comportamiento de la bolsa, claramente van sumando caídas importantes y que son sustanciales en el rendimiento tal vez de operaciones cortas o de ventas cortas que se puedan implementar a la hora de hacer trading. Ese es uno de los efectos que tienden obviamente a llamar más la atención en el comportamiento del mercado o en un ciclo bajista y por el cual muchos de los traders buscan precisamente el operar estos mercados. Ahora, los ciclos bajistas, aunque con menos frecuencia, también pueden comenzar cuando los mercados sufren un golpe negativo e inesperado con la magnitud suficiente para arrastrar a la economía en una recesión, como por ejemplo los datos de crecimiento, que viene a ser uno de las señales más importantes, pero también tienden a darse otras señales como, por ejemplo, tasas de desempleo que vayan en aumento de manera consecutiva durante 2-3 trimestres y que estos 2-3 trimestres tengan una diferencia de un 1% periódicamente, con el efecto, por supuesto, de pronosticar, gracias a la desempleabilidad, la posibilidad entonces de que la economía esté presentando una situación adversa y que esto obviamente se pueda ver reflejado en el comportamiento de los mercados. Por lo general, estos choques económicos, ya sea el Producto Interno Bruto, altos niveles de inflación o un importante rendimiento o crecimiento en la tasa de desempleo, tienden a ser señales no anticipadas, pero sí a entregar señales que pueden ser plausibles y pueden ser consideradas para buscar operaciones o estrategias de venta corta en el mediano y largo plazo. Por lo general, como se le conoce, es muy difícil determinar la formación de un mercado bajista a ciencia cierta. No obstante, como lo hemos denominado y hemos considerado algunos aspectos, se consideran algunos análisis pormenorizados y prácticas exhaustivas en términos de análisis en general, tanto análisis técnico que nos permiten obviamente mostrar condiciones en las cuales el precio muestra cierta cuota de agotamiento y que puede también ayudarnos a predecir, pero siempre y cuando también vayan acompañados de datos fundamentales que nos muestran un ciclo bajista o un ciclo negativo que los mercados puedan llegar a presentar. Las recesiones no son un indicador de ciclo bajista. Por lo general tiende uno a creer que las recesiones pueden llegar a ser ciclos bajistas en la bolsa y que van siempre acompañadas. Sin embargo, debemos reconocer que los ciclos bajistas o las recesiones no están correlacionadas. ¿Por qué? Porque muchas veces se interpreta obviamente una recesión y se comienza a considerar, pero el mercado, como debemos reconocerlo y recordar, muchas veces anticipa ciertas situaciones y ciertas condiciones o ciertas posiciones que los inversionistas y por supuesto las grandes instituciones pueden adoptar. Recordando que los bancos centrales son quienes mueven el mercado en términos generales y las decisiones tanto de política monetaria al llevar a cabo una política monetaria flexible a través de recorte de las tasas de interés como lo comentábamos y por supuesto inyecciones macroeconómicas no convencionales pueden llegar a incentivar el uso del dinero y con ello también el comportamiento de las bolsas. Y eso significaría y se traduce eventualmente en un rendimiento positivo en los mercados o en la bolsa precisamente, mientras los escenarios negativos en la bolsa disculpen, en la economía pueden no llegar a darse. Por eso es que
pueden darse señales sorpresivas, desaceleración del impulso económico, y es muy difícil identificar estos mercados bajistas como lo hemos denominado, pero tampoco tienden a ser imposibles de reconocer. Sí pueden llegar a existir 4 reglas de los mercados bajistas que pueden ayudar a identificar estas condiciones. Es importante tener en cuenta que cada ciclo bajista va a presentar una evolución y características distintas, y por lo cual estas reglas no siempre van a poder ser utilizadas para identificar todos los mercados bajistas. Muchas veces se tienden a correlacionar, muchas veces se tienden a ser bastante similares. Sin embargo, no son siempre iguales o no son siempre de la misma forma. Por eso es que debemos reconocer las señales, y siempre les digo a los clientes en Ordinary Markets que no basta con solamente ser un analista técnico y dejar de lado las consideraciones fundamentales, las noticias o la evolución macroeconómica de la economía mundial, sino que son elementos y son herramientas que nos van a poder ayudar a tener mayor precisión y mayor agudeza en nuestras transacciones, tanto de corto como mediano y largo plazo a la hora de hacer trading. Existen, como lo comentábamos, 4 reglas, y una de ellas, o la primera, es la regla del 2%. Los mercados bajistas suelen registrar una depreciación mensual en torno a un 2% en su fase inicial. A diferencia de lo que se cree, con caídas muy importantes o caídas muy bruscas y repentinas, es muy habitual que los mercados bajistas comiencen con pequeños descensos. Por eso es que cada vez que los mercados en general tienden a estar todavía inmersos en una condición alcista y presentan descensos muy importantes, muchas veces esos descensos son oportunidades para que los compradores salgan al mercado y salgan obviamente a cazar estas acciones baratas, como se les suele decir. Por tanto, debemos recordar que los mercados bajistas, o para comenzar a pronosticar una característica de un mercado bajista, tiene que considerarse descensos paulatinos y una depreciación mensual en torno a un 2%. Por otro lado, también existe la regla de los 3 meses. Predecir un máximo del mercado, como lo habíamos comentado, demasiado pronto, o buscar estar corto en la cúspide del mercado, es sumamente difícil, y es el mayor error que cometen todos los traders en una etapa inicial: intentar predecir la siguiente crisis o el siguiente ciclo bajista que los mercados pueden llegar a dar. No hay que ser Michael Burry, no hay que ser George Soros, no debemos ser eso, sino que simplemente tenemos que muchas veces subirnos a la ola, y no es necesario subirnos en la cresta de la ola, sino que simplemente si aprovechamos desde un 25% de iniciado el inicio del ciclo bajista, puede llegar a entregarnos rendimientos bastante favorables. Y no tan solo eso, sino que simplemente al reconocer los ciclos y las tendencias de los mercados, va a poder esto ayudarnos a, por supuesto, llevar a cabo mejores estrategias de trading. Reconocer que cuando el mercado o el ciclo es bajista, no tenemos que buscar compras bastante agresivas, sino que podemos buscar compras que vayan de acuerdo a las correcciones o los rebotes de corto plazo que el mercado puede dar, pero tenemos que siempre priorizar las posiciones de venta en estos ciclos, como bien lo hemos denominado, que muestran una mayor probabilidad de seguir mostrando descenso en su cotización. Es por eso entonces que esta regla recomienda esperar 3 meses después de sospechar la ocurrencia de un máximo antes de adoptar un posicionamiento defensivo. Proporciona cierto margen de tiempo para evaluar los fundamentos que el mercado nos está entregando y la economía en general, las fluctuaciones también del mercado, como lo hemos denominado, el análisis técnico muchas veces, y las señales que ciertos osciladores tienden a entregar de manera anticipada, y otros posibles factores que pueden propiciar el desarrollo de un mercado bajista en general. Por otro lado, existe la regla de los 2 tercios y 1 tercio, que de acuerdo a los datos históricos sobre los ciclos bajistas, cerca de 1 tercio de la caída bursátil ocurre durante los primeros 2 tercios de la duración de un mercado bajista, y alrededor de 2 tercios el descenso tiene lugar durante el tercio final. Por tanto, si no se identifica la contracción inicial a tiempo, no acarreará consecuencias devastadoras en nuestra estrategia de largo plazo para aquellos que, por supuesto, llevan posicionamientos largos o compras sobre instrumentos en el tiempo, y nos permite entonces identificar cuáles las correcciones al mirar, por supuesto, la regla de los 3 meses, la depreciación de un 2% mensual y los fundamentos que se van entregando, que tienden a ser negativos tal vez para la economía mundial, y que estos tal vez se ven reflejados en el comportamiento de los índices. Puede ser obviamente alguna de los antecedentes y ayudas que nos van a permitir para adoptar un posicionamiento más defensivo en nuestras carteras de inversión, y con ello buscar salvaguardar el dinero o posicionarnos de la manera correcta para buscar un rendimiento mucho mayor. Y
Por último, la regla de los 18 meses. En la historia tienden a mostrarse que la duración media de un ciclo bajista de menos de 18 meses o han presentado duraciones medias de menos de 18 meses y muy poco han superado este promedio histórico. Por eso que lo que creemos, o bien el posicionamiento a optar defensivo durante más de 18 meses tiende a ser la opción. Hoy ya llevamos 7, deberíamos seguir contemplando al menos unos 11 meses más aproximadamente, o sea, de cara a agosto, septiembre del año 2023, tengamos que volver a ser un poco más agresivos en nuestras carteras, si es que, como lo vamos a mirar, el mercado al día de hoy está desarrollando o está en medio de un ciclo bajista. Como lo comentábamos anteriormente y hacíamos en un énfasis, las recesiones no son un indicador de un ciclo bajista. Los mercados bajistas y las recesiones en general económicas son conceptos distintos. Por eso que ambos fenómenos tienden, muchas veces coinciden en el tiempo, quiero recalcar esto, coinciden en el tiempo, pero que los mercados bajistas pueden formarse sin la ocurrencia de una recesión o lo que obviamente indicábamos de manera viceversa. ¿Qué otras condiciones podemos obviamente entender o otros indicadores de un mercado bajista? Si bien existen diversas fórmulas, no existe una sola forma de entender o bien de pronosticar o de identificar de manera correcta o sistemática un mercado bajista o un ciclo bajista. Creemos que la combinación de varios indicadores adelantados, como lo señalábamos, y soy enfático en mencionar esto, tanto por el lado de los fundamentales, las situaciones fundamentales, la evolución de la economía en general, un Producto Interno Bruto, una tasa de desempleo, muchas veces las cifras de inflación y el comportamiento de los bancos centrales en cuanto a las restricciones o flexibilidades económicas que pueden llegar a implementar, nos van a permitir muchas veces junto a el análisis técnico que nos proporciona las gráficas, como puede ser la plataforma MetaTrader 5 de Supreme Edition de Admiral Markets, va a ser una forma de poder identificar estas ayudas. Por supuesto, si tú eres obviamente un trader que todavía está en una etapa inicial y está en estos primeros seminarios no entendiendo mucho qué significa el hacer trading o efectivamente no reconocer mucho estas condiciones, te recuerdo que como cliente puedes acceder a sesiones personalizadas de trading conmigo como analista jefe para poder ayudarte a entender un poco más el mercado, tu primera clase, tu primera guía de cómo obviamente llevar a cabo tus operaciones y en qué poder obviamente enfocarse en tu portfolio en primera instancia. Ahora, existen situaciones que van a ser puntuales a la hora de encontrar estos indicadores que pueden ser relevantes y identificar estas condiciones que teóricamente pueden ser negativas o dar inicio a un mercado bajista, como por ejemplo los beneficios empresariales débiles, cuando las empresas que están dedicadas a crear valor, a darle valor a sus inversionistas, a sus accionistas, cuando estos rendimientos, cuando las empresas no funcionan de manera adecuada, no presentan crecimientos trimestralmente, hay señales, por supuesto, de que si a las empresas les está yendo relativamente mal o derechamente mal en el mercado, puede ser una primera señal a considerar que la recesión está a puertas de comenzar a brindarse. La curva de tipos invertida, cuando los tipos de interés de los bonos a corto plazo son más altos que los tipos a largo plazo, puede ser una señal anticipada de que la inflación está aumentando drásticamente. Las señales de desaceleración económica nos obligan o les obligan a los inversionistas a buscar refugio en otro tipo de instrumentos, no en instrumentos riesgosos como puede ser la renta variable, y es donde la renta fija es principalmente considerada o mayoritariamente considerada dentro de las carteras de los inversionistas en esos minutos. Por otro lado, y volviendo un poco a los beneficios empresariales, cuando estos beneficios empresariales, los crecimientos empresariales son titubeantes, son tienden a no presentar un patrón de comportamiento claro y muchas veces son positivos, negativos, que no hay una definición en torno al crecimiento de la empresa y de facilidad de proyectar cuál puede llegar a ser un futuro crecimiento favorable, es otra señal a considerar en esta situación, en esta condición de un mercado bajista. Efectivamente, la euforia, como lo hemos comentado, de los inversores es un indicador también importante. Es como, por ejemplo, cuando a nosotros nos ofrecen o nos dejan en evidencia una promesa con respecto a alguna situación en nuestras vidas particulares, ya sea un regalo, una promesa por algo. Si esa promesa eventualmente no se cumple, las expectativas pueden caer drásticamente y nuestra emoción, nuestra sensación, nuestro sentir
se agota muy rápidamente y en los mercados tiende a suceder algo similar. Cuando las promesas de recuperación son muy exacerbadas, cuando existen también fundamentos que nos dicen que la recuperación puede ser exacerbada, puede ser importante, puede seguir en el tiempo, pero esa recuperación no se presenta, no se da y no tiene fecha estimada de aproximarse, puede llegar a ser, por supuesto, un aliciente o bien una ponderación para así considerar un sentimiento negativo en el mercado y que eso puede llegar a considerar situaciones. ¿Cómo identificar tal vez que la euforia aumenta en el tiempo? Al mirar los niveles de operaciones de compra apalancadas o bien la cantidad o la calidad del inversor que está en los mercados. Cuando incluso hasta el que, no lo quiero decir de manera peyorativa, pero hasta la persona que menos conoce de bolsa, hasta, dejémoslo como eso, como la persona que menos conoce de mercado y de bolsa está invirtiendo, es cuando yo como un inversionista inteligente tengo que salirme del mercado. Ese es el minuto. Por ejemplo, hace muy poco sucedió que en Chile el dólar alcanzó, frente al peso chileno, alcanzó máximo de los 1.060 pesos por dólar. Y las alertas se encendieron durante 2 semanas aproximadamente, que el dólar es imparable, que el dólar sube, que el dólar sube, que el dólar sube. Obviamente, en mi posición como analista, de conocedor, entre mi círculo, muchas personas preguntaban, oye, ¿es minuto de comprar dólares? ¿Es forma? ¿Es la hora? ¿Es el minuto? Cuando el dólar está por sobre los máximos o en torno a máximo, significaba eso que podía tal vez seguir subiendo. La característica sin duda es positiva, es alcista. Ahí es donde todo el mundo obviamente se interesaba. Sin embargo, la condición al día de hoy viene a reunir una situación en donde el dólar, bajo los fundamentos y algunos datos, como por ejemplo que los volúmenes transados durante el mes de julio o sea, gran parte de lo que va del mes de julio no estaban o eran muy similares a los promedios del mes de junio y al mes de agosto, eso indicaba que los volúmenes de compra no eran suficientes como para poder respaldar un crecimiento lógico y óptimo en el tiempo del dólar frente al peso chileno y que eso pudiese seguir dándose, por supuesto, meses y semanas de manera consecutiva. Por eso entonces que estas señales, cuando los volúmenes no se condicen, cuando existen hasta los últimos o los menos conocedores de alguna situación, quieren salir a comprar un mercado, quieren salir a ser partícipes del mercado, es cuando uno tiene que salirse. Y precisamente lo hacíamos la semana pasada, al cierre de la semana pasada, el día viernes, cuando el Banco Central salía a intervenir en el mercado, nosotros tomábamos posiciones de venta en torno a los 1.000 pesos por dólar y el mercado comenzaba a experimentar una caída al día de hoy de 70 pesos que ya lleva en lo que va de menos de una semana. Esas son condiciones que uno tiene que estar buscando a la hora de buscar mercados bajistas. Claramente no es un ciclo bajista lo que está mostrando el tipo de cambio, sin duda que no lo es, pero es una referencia o bien es un ejemplo de lo que ha sucedido en el último tiempo para entender cómo actuar frente a las condiciones del mercado y cómo reconocer estas situaciones. El aumento de la deuda corporativa tiende muchas veces a ser una condición o bien un escenario o bien un dato para entregar una sensación anticipada de lo que puede ser efectivamente el desarrollo de los mercados. Y por otro lado, las salidas a bolsa sobrevaloradas. Cuando tenemos salidas a bolsas que llaman mucho la atención, que tienen elevados precios y que el mercado muchas veces las compra y experimenta estas sensaciones de euforia, tienden a ser situaciones en donde el dinero está prácticamente botado y es donde hay que salir a invertir, salir a invertir y salir a invertir. Y ahí es donde los temores entre los inversionistas expertos comienzan a aumentar ante las señales de recesión o eventualmente de mercado bajista. Uno de los signos que alertan sobre una posible ciclo bajista inminente es cuando los inversores, como lo hemos dicho, sumidos en la euforia, siguen encontrando razones para que los mercados deban seguir un rumbo positivo en el tiempo. La semana pasada estuvimos viendo los retrocesos de Fibonacci. Y la pregunta es, aquí lo hacemos, los retrocesos de Fibonacci, ¿por qué son o pueden llegar a ser importantes los retrocesos de Fibonacci? Porque nos permiten identificar nuevos impulsos bajistas a raíz de impulsos bajistas que el mercado ya nos ha entregado. Y lo vamos a identificar en la gráfica a continuación, incluso en tiempo real, de lo que ha sido el comportamiento del índice americano. Y te quiero obviamente invitar a que si no entiendes qué son los retrocesos bajistas o los retrocesos de Fibonacci, la semana pasada realizamos un seminario bastante bueno
y explicando con peras y manzanas cómo es el funcionamiento del Fibonacci, cómo utilizarlo en distintas fases, cómo reconocer un retroceso cuando los retrocesos ya están, cómo pronosticar un retroceso, cómo buscar retrocesos eventualmente y establecer estrategias a partir de ello, es lo que estuvimos condensando la semana pasada en un seminario que está colgado en el canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica para que lo puedas buscar y te dejo por supuesto invitado a que lo veas después de esta sesión. Al mirar las gráficas y intentar, por supuesto, reconocer los mercados bajistas eventualmente, es donde eventualmente nos hacemos la pregunta, ¿hoy reconocemos algún mercado que sea bajista? La verdad que tiende a ser bastante importante el mirar qué está sucediendo actualmente. Hemos visto cómo el índice americano SP500 ha caído, como lo indicábamos al principio de la transmisión, un 25% desde los máximos históricos, una señal que se cumple. Los mercados bajistas tienden a cumplir condiciones negativas de al menos un 20% en promedio y que alcanzan hasta un 34%. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos durante el primer trimestre es de un menos 1,6%, por tanto existe una señal de contracción económica durante el primer cuarto de este año. Los resultados empresariales son mixtos al día de hoy, por tanto son titubeantes. Hay algunas empresas que muestran signos de crecimiento, otras que muestran signos de desaceleración. Hace breves minutos, y lo comentábamos en nuestro perfil, en nuestro canal de Telegram, comentábamos los resultados de Netflix, que a pesar de mostrar una caída en su revenue de un 7,97 billones versus los 8,04 estimados, el EPS fue de $3,2, el earning per shares fue de $3,2 versus los 2,92 estimados, pero una señal también importante o de recuperación, a diferencia de la contracción que los analistas esperaban, era que solamente se perdieron 970.000 suscriptores versus los 2 millones estimados. Esto obviamente tiende a ser una señal relativamente favorable. Se perdieron suscriptores, pero no se perdieron tantos. Eso puede dar obviamente una confianza en el corto plazo para el inversionista, pero siguen perdiendo suscriptores durante el último trimestre y eso incentiva a armar las alarmas y obviamente a preocupar a los inversionistas en el mediano y largo plazo. ¿Y la curva de tipos es invertida al día de hoy? Sí, hemos visto cómo los bonos a corto plazo han presentado un mejor rendimiento que los bonos a largo plazo y eso tiende obviamente a dar señales de que los mercados están en un ciclo bajista al día de hoy. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo llevarlos a cabo? Es lo que vamos a estar mirando a continuación en nuestra plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition. Y una forma de poder identificar estas condiciones, vamos aquí a limpiar un poco la gráfica, son con los retrocesos de Fibonacci. Fíjense qué es lo que vamos a hacer, para hacerlo muy sencillo y ustedes también lo entiendan. Los retrocesos siempre se dibujan de izquierda a derecha y hemos visto o hemos identificado impulsos. Acá tenemos un primer impulso bajista. Por acá vamos a primero identificar los primeros impulsos y vamos a ir así reconociéndolos en la medida que se van presentando impulsos. Tenemos un primer impulso en donde el mercado cae, recupera hasta el 61.8, que es un nivel de Fibonacci, y el mercado vuelve a caer hasta un nuevo impulso bajista. Vamos a limpiar el impulso anterior, vamos a limpiar este nuevo movimiento, vamos a utilizar este mismo Fibonacci, desde izquierda a derecha, lo trazamos hasta el punto final, y el mercado cae nuevamente. Impulso bajista, rebota hasta el 50%, al 38.2, y el mercado vuelve a diseñar un impulso bajista. Este es mucho menor, que tiende tal vez a mostrar que el agotamiento o bien los impulsos cada vez son menores, teóricamente hablando. Al considerar, por supuesto, este nuevo impulso bajista, podemos reconocer entonces un nuevo desplazamiento con Fibonacci y esperando entonces a ver qué sucede actualmente. El mercado había estado rechazando el 50%, como lo podemos ver. Vamos a hacer un zoom para poder mirar esto con mayor detalle. Acá está. El mercado había desarrollado un impulso bajista. Está rebotando, disculpa, vamos a limpiar acá esta otra condición. Está rebotando actualmente hacia el 50%, como podemos ver, actualmente se encuentra en el 50%, ya va varias semanas, como estamos mirando un gráfico semanal, va varias semanas que el mercado no logra superar
el 50%. Sin embargo, esta semana está rompiendo los máximos previos y eso quiere decir entonces que es posible que vaya a buscar el 61.8 y esa condición podría reunir en torno al 61.8 posibles nuevos descensos eventualmente. Aquí es donde la pregunta va a ser, la tendencia por ahora es positiva, mientras no caiga por debajo de esta tendencia, el mercado puede seguir recuperando terreno y su próximo máximo o zona de interacción va a ser la zona de los 4.150, 4.170 puntos aproximadamente como un objetivo que podría alcanzar el índice americano eventualmente, dando tal vez término a los impulsos bajistas, pero consolidar durante muchos meses un escenario negativo o este ciclo bajista en el cual la bolsa y los mercados se encuentran. Por eso entonces que en el corto plazo tenemos que estar pendientes a las líneas de tendencia que tal vez el mercado está dibujando, como por ejemplo esta condición favorable que el precio dibuja en el tiempo y que está marcando una pauta positiva y por ende una situación que nos puede obviamente llamar la atención durante las próximas jornadas, en donde si el mercado se sigue manteniendo por sobre esta tendencia y sigue subiendo hasta estos niveles, el mercado es posible que comience a lateralizar en estos rangos de cara, por supuesto, a los próximos meses y entendiendo el desempeño de la economía americana y la economía mundial. Y es lo que, por supuesto, te dejo invitado a ver, lo que hacemos diariamente en nuestro seminario de trading en vivo a través del canal de YouTube, los lunes, miércoles y viernes, a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, para que te sumes a esta transmisión o a las transmisiones en donde no solamente la idea es brindar ideas, señales de trading para que tú puedas operar, sino que también en la medida que vamos analizando el mercado, lo vamos explicando, tú también puedas aprender a analizarlo, a entenderlo y que el día de mañana puedas ser independiente en tu análisis y en tu toma de decisiones. Por eso es entonces que estamos haciendo y hacemos estos seminarios formativos para entender muchas condiciones, muchas situaciones y que con ello puedas formarte como un mejor trader junto a Admiral Markets Latam. Con ello, quiero dar, por supuesto, por finalizada la presentación del día de hoy. No tengo más que compartir hoy, en esta instancia. Y, por supuesto, te dejo invitado a que, como te decía, a que te sumes a nuestras transmisiones en vivo. Y si tienes alguna pregunta de lo que hemos obviamente charlado en esta instancia o lo que hemos estado haciendo, te invito a que, por supuesto, dejes tu consulta y la solucionemos en este minuto. Ahí nos dice Claudia, nos dice muchas gracias, miles de gracias. Gracias a ti, Claudia, por participar. No sé si alguno de los participantes tiene mayores dudas. Recuerden que esta transmisión va a quedar colgada prontamente en el canal de YouTube, así que los invito a que si se quieren, se han perdido algún detalle o quieren revivir alguna instancia, alguna explicación que hemos dado, te invito a que prontamente estés pendiente de nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestro video de análisis que brindamos diariamente y nuestros seminarios. Bueno, aparentemente no tenemos más consultas, más preguntas. Agradecerles, por supuesto, a todos por su participación. Y bueno, más que nada, me despido. Les deseo una excelente tarde y con ello también una excelente operativa y que puedan ser mejores traders el día de mañana. Un abrazo gigante. En nombre de Admiral Markets, les deseo una excelente tarde de trading.